Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a comparar dos historias donde Dios, el Señor, ayuda a su pueblo de una forma sobrenatural. En el Mahabharata vemos cómo el Señor Krishna ayuda a Arjuna a que le dé la muerte a Jayadratha, y vamos a compararlo con la historia que encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 10, cuando el Señor ayuda al pueblo de Israel a derrotar a los ejércitos del sur. Algo interesante es, y por eso me motiva a comparar estas dos historias, es por el evento sobrenatural que el Señor, que Dios en cada historia causa. En el Mahabharata vamos a leer en breve cómo el Señor Krishna ayudó a Arjuna, que Arjuna representa, como decir, al pueblo de los justos, a los Pándavas, cómo Krishna ayudó a Arjuna a que matara a uno de los enemigos más grandes en esta guerra, y lo que hizo con el sol. Y asimismo vamos a ver cómo en la historia de Josué, en el capítulo 10, lo que el Señor hizo con el sol y la luna, que los detuvo para que entonces los israelitas pudieran destruir, matar a sus enemigos. Y es interesante esta pregunta. Estas historias literalmente ocurrieron en nuestro pasado. Literalmente, como vamos a ver, Krishna con su poder tapó el sol para que se oscureciera de repentemente, y así Arjuna pudiera matar a su enemigo cuando él mirando al sol, como decir, ¿cómo es que se tapó el sol en un segundo? Sobrepasó su cabeza de todos los demás guerreros. Y en ese instante, Krishna le dijo, dispara tu flecha. Y la flecha, cuando Arjuna, a quien único vio, fue a su enemigo y le cortó la cabeza. Y vemos la historia de los israelitas, cómo el Señor paró el sol, la luna, los detuvo por un tiempo, para que esto le sirviera al pueblo, a los israelitas, de destruir a sus enemigos. ¿Qué estas historias nos enseñan? ¿Ocurrió esto verdaderamente, históricamente? ¿O históricamente las historias de la Biblia, las historias, los cuentos de la Biblia, son también para ser entendidos como los poemas, los cuentos, las historias, las fábulas, las leyendas, los mitos, las enseñanzas espirituales inspiradas por Dios que vienen del Oriente? ¿Qué sería para nosotros si aprendemos a leer la Biblia con este tipo de mentalidad? Entonces, vamos a considerar eso. Voy a enseñarte algunos de estos versos para que veamos, y después comparto unas palabras al final. Estamos aquí en el Mahabharata y vemos donde Krishna se dio cuenta de que no le sería posible a Arjuna matar a Jayadratha. Antes de la puesta del sol, le dijo a Arjuna, Arjuna, me temo que no te será posible matar a Jayadratha antes de que el sol se ponga. Es terrible, pero el hecho es que el sol se pondrá dentro de unos momentos. Tendré que usar mi poder. Esto es Krishna, ¿ves? Vemos aquí a Krishna en el Bhagavad Gita, Krishna quien representa a Dios, ¿ves? Y Arjuna que representa al discípulo, al devoto. Y esto es una enseñanza. Krishna diciéndole a Arjuna, ¿ves? Aquí en la historia, tendré que usar mi poder y hacer algo. No te preocupes, Arjuna. Escúchame y obedéceme implícitamente. Cuando te diga, dispara, debes dispararle tu gran arma
a Jayadrath. Krishna pensó en su disco e hizo que cubriera el disco del sol. Y eso fue lo que ocurrió. En un instante en la historia, Krishna con su poder, Krishna quien es Dios, con su poder, él tiene un disco y el disco, como quien dice, tapó inmediatamente el sol. Vino a ser como decir esto. Y cuando cuando tapó el sol, nos dice la historia que el guerrero miró sobre encima de todos los demás asombrado. Y ahí Krishna le dice a Arjuna, ahora lanza. Vamos a leer eso. Le dice, mira Arjuna, Jayadrath ha levantado la cabeza para mirar el cielo. No está en guardia. Dispara. Y vemos, Arjuna cogió su precioso arma, el Pashupata, que había estado adornado todos estos años, y se lo disparó a Jayadrath. El arma le cortó el cuello, separando la cabeza del cuerpo, y antes de que pudiera caer al suelo, Krishna le dijo, y ahí vemos que Krishna entonces le dijo que continuara haciendo en la guerra. Vemos este evento sobrenatural, el Señor ayudando a su pueblo, a los Pándavas, a Arjuna en esta guerra significativa. Y vamos a leer entonces y a compararlo con la historia de Josué en el capítulo 10. Vamos a leer estos versículos rapidito. Vemos donde nos dice el versículo 12, el día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gahón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces, versículo 13, entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio. ¿Ves? El sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Y por acá vemos algo para terminar. Sin duda, ¿ves? Ellos reconocieron, sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Y vemos en estas dos historias como la representación de la divinidad. En el oriente, Krishna, peleando y defendiendo y haciendo por su pueblo, los Pándavas, Arjuna, en el campo de guerra. Y vemos en las historias de los israelitas como Yahweh, el Señor, también haciendo milagros, deteniendo el sol y la luna para que los israelitas se vengaran, causaran la destrucción de sus enemigos. ¿Qué estas historias nos enseñan? Y algo interesante para terminar es cuando nosotros leemos estas historias con una mentalidad oriental. ¿Ves? Es como decir, si venimos a las historias de la Biblia con una mentalidad oriental, de que estas historias de origen espiritual no están detallando eventos históricos literales que cronológicamente en una etapa de la historia sucedieron, sino que están tomando de eventos, de historias, de realidades de la vida y creando historias para edificar al ser humano en su estado de vida presente, a que concientice cómo vive, por qué vive. Y por eso en estas historias el ser sobrenatural único, el Señor, Dios, la sabiduría divina, para que el ser humano eleve su estado de vida presente a la unidad con la realidad y fuente de vida eterna que siempre es.
Sigamos creciendo en el entendimiento de las historias espirituales del Oriente al Occidente.